Buenos días. La verdad es que no querría comenzar mi exposición sin antes trasladar un doble agradecimiento a la organización de este curso. Un agradecimiento, por un lado, personal, porque para mí es realmente un honor y una gran ilusión participar en este curso y compartir programa con personalidades y profesionales tan relevantes del mundo del arte. Desde el punto de vista profesional, también quiero agradecer esta oportunidad de trasladarles algunas reflexiones que son fruto de mi práctica profesional e intentar sensibilizarles con cuestiones que, como ha dicho Núria de Miquel, quizás no forman parte de su día a día, pero que creo que son muy importantes porque, al fin y al cabo, el derecho, el ordenamiento jurídico incide en prácticamente todas las manifestaciones de nuestra vida y el mecenazgo no puede ser menos. Y esa incidencia, al final, es la que explica en muchos casos cómo evolucionan las cosas y, en esa medida, posibles mejoras o reformas pueden cambiar y pueden ayudarnos a avanzar en lo que a nosotros nos interesa, que al final es la protección, la difusión y el enriquecimiento del patrimonio cultural. Sin más preámbulos, voy a pasar a iniciar mi explicación. El mecenazgo en nuestro ordenamiento jurídico es algo muy concreto, probablemente mucho más concreto que el concepto que han venido tratando a lo largo de las conferencias del día de ayer y van a seguir tratando durante hoy y mañana. El mecenazgo se identifica en nuestro ordenamiento con las aportaciones realizadas a favor de entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a analizar qué son las entidades sin ánimo de lucro, cuáles son sus características principales y después analizaremos cuál es su régimen jurídico y cómo el legislador intenta promover las actividades de estas entidades a través de incentivos fiscales. En algunos casos los incentivos fiscales favorecen la actividad propia de la entidad sin ánimo de lucro y en otras ocasiones pretenden promover la participación a través de aportaciones dinerarias o en especie de la sociedad civil, de las personas físicas o de las corporaciones a este tipo de entidades. Pues bien, las entidades sin ánimo de lucro en nuestro país históricamente se pueden dividir en dos grupos. Son las fundaciones y las asociaciones. ¿Qué es una fundación? Una fundación, aquí he incluido una definición cortita, pero no por ello incompleta, que, como veis, es la personificación de un patrimonio afecto a un fin de interés general. Vamos a descomponer esta definición en tres rasgos característicos. El primero, masa de bienes con personalidad jurídica. Quizás este sea el más característico de las fundaciones. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento las entidades jurídicas con carácter general resultan de la agrupación de personas o de otras entidades, mientras que la fundación es un patrimonio separado, es una masa de bienes a la cual se le otorga personalidad jurídica para que pueda operar en el mercado, para que pueda operar en el mundo jurídico. Estos bienes tienen que estar destinados a la consecución de un fin de interés general. Los fines de interés general, el fin de interés general es un concepto que ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de la historia. De hecho, durante todo el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX aproximadamente, el fin de interés general se identificaba con las actividades de beneficencia, las actividades benéficas. ¿Por qué? Porque el legislador veía con mucho recelo todas aquellas vinculaciones de masas patrimoniales a fines o a personas o a entidades, porque entraban en conflicto con la prohibición de las manos muertas, que, como saben, es una de las medidas introducidas por el liberalismo económico en nuestra economía a principios del siglo XIX. Por lo tanto, únicamente aquellas manifestaciones, aquellas situaciones en las que se afectaban bienes a un fin de interés general, pero en los que la finalidad era altamente social, eran reconocidos y eran en estos casos de la beneficencia. Este concepto se trasladó durante la primera mitad del siglo XX, incluso en el año 72
se aprobó un decreto sobre fundaciones privadas culturales en el que sí que se ampliaba un poco el ámbito del interés general, porque este decreto regulaba fundaciones con fines de educación, de investigación o propiamente culturales, pero se exigía que los beneficiarios de las actividades de estas fundaciones fueran personas poco favorecidas que no pudieran acceder a este tipo de servicios por sus propios medios. Es decir, aunque se reconocía por un lado que había intereses, el interés general iba más allá del puro de la beneficencia, indirectamente a través de la definición de quién podía ser beneficiario de estas actividades, se seguía manteniendo esa finalidad benéfica. Esto, como digo, ocurría en el año 72. Fue con la Constitución española, en el año 76, donde se amplió muchísimo el abanico de posibilidades del interés general y, sobre todo, se reconoció el derecho de fundación como tal, y no solamente como derecho, sino también como deber de la sociedad civil. El año 76 es un momento en el que el Estado social ya ha llegado a un nivel de desarrollo en el que es consciente de que el interés general es demasiado amplio para que únicamente los poderes públicos puedan atender a las necesidades que genera. Y la Constitución, en esta línea, reconoce la necesidad de la participación de la sociedad civil en este tipo de actividades. Y, por lo tanto, como digo, la Constitución recoge no solo el derecho de fundación, sino también lo recoge como un deber de la ciudadanía, de la sociedad civil, de participar en este tipo de actividades. A partir de la Constitución, por lo tanto, podemos entender que son fines de interés general, pues los de educativos, de investigación, los fines puramente asistenciales, de inclusión social, pero también los deportivos, la protección medioambiental, la promoción del voluntariado, etcétera, etcétera. Ya sabemos entonces lo que es más o menos un interés general, pero coincide con el concepto de ausencia de ánimo de lucro, porque no olvidemos que estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué es el ánimo de lucro? ¿A qué se refiere esta prohibición de ánimo de lucro? Aquí también ha habido una cierta evolución, porque podemos considerar que existen dos tipos, a nivel técnico, dos tipos de ánimo de lucro, que llamamos ánimo de lucro objetivo y el ánimo de lucro subjetivo. El ánimo de lucro objetivo se refiere a la generación de beneficios con carácter general. En un primer momento se entendió que una fundación no tenía por qué generar beneficios y porque se consideraba que era incompatible con su naturaleza. Más adelante, se reconoció que el hecho de que una fundación realizara una actividad empresarial, generara una serie de ingresos a través de esta actividad y los afectara a la consecución de sus fines propios, no era algo negativo, ni muchísimo menos. Al final era algo que redundaba en el beneficio o en la posible consecución de esos objetivos. Con lo cual se reconoció que el ánimo de lucro objetivo no tenía por qué ser incompatible con la naturaleza jurídica de una fundación y, de hecho, a fecha de hoy pues son muchas las fundaciones que realizan actividades empresariales como una de las maneras de obtención de fondos para su propia gestión y para la atención de los fines para los que están constituidas. ¿Qué es, en cambio, el ánimo de lucro subjetivo? El ánimo de lucro subjetivo se refiere a la posibilidad de repartir ese beneficio generado con una actividad empresarial. Y ahí sí que entramos en conflicto totalmente con la naturaleza jurídica de una fundación en nuestro ordenamiento jurídico. Esto sí que está absolutamente vedado. Lo que no puede hacer en ningún caso una fundación es distribuir esos beneficios entre el fundador o sus herederos o sus legatarios o los miembros de su patronato o, en el caso de una asociación, con sus asociados, etcétera, etcétera. El ánimo de lucro subjetivo sí que está absolutamente prohibido en el caso de las fundaciones. Y esta prohibición, además, queda plasmada en algunas disposiciones concretas de la normativa, como por ejemplo la de que sean
principales beneficiarios de las actividades de las fundaciones los familiares hasta el 4º grado del fundador, de los miembros del patronato o de los representantes estatutarios de las fundaciones. Esto es una disposición muy clara. Este círculo más o menos próximo de personas vinculadas al fundador o a los gestores de la propia fundación no pueden ser los beneficiarios principales de las actividades de la fundación, ni siquiera pueden acceder a los servicios que presta la fundación en mejores condiciones que el resto de los beneficiarios. Esto es muy distinto, por ejemplo, de lo que ocurre en el Reino Unido o en países más próximos jurídicamente al nuestro, como puede ser los Países Bajos. En estas jurisdicciones se reconoce, por ejemplo, la figura de la fundación familiar. ¿Para qué sirve una fundación familiar? Pues una fundación familiar es un sistema de separar una parte del patrimonio de la familia, darle, como hemos visto, pues una personalidad jurídica separada y de esta manera protegerlo, uno, de los posibles actos de disposición o de dilapidación de los miembros de la familia y protegerlo también frente a los posibles acreedores. Entonces, bueno, es posible en estas jurisdicciones constituir una fundación en la que los principales beneficiarios, porque pueden utilizar o beneficiarse de los bienes que contiene la fundación, sean los miembros de esa familia o un colectivo muy determinado de personas. Esto está absolutamente prohibido en nuestro país. Es un concepto totalmente diferente de las fundaciones, muy estricto y vinculado, en todo caso, a los fines de interés general. Otra prohibición vinculada a esta necesaria ausencia de ánimo de lucro subjetivo es la prohibición de reversión. ¿En qué consiste? El fundador es la persona que aporta una serie de bienes mediante el acta fundacional y constituye la fundación. Pero ¿qué ocurre si uno, el interés o el objetivo que se plantea el fundador es de imposible cumplimiento, por lo que sea, o ese objetivo simplemente se cumple y entonces queda sin finalidad la fundación? Bueno, pues en estos casos en los que procede, por las razones que sea, la disolución de la fundación, los activos, la masa patrimonial que ha sido titularidad de la fundación, en ningún caso puede volver a manos del fundador. Es decir, el fundador constituye la fundación y ella es un patrimonio separado, como hemos dicho, es una persona jurídica diferente y a partir de ahí tiene vida propia absolutamente independiente. Y en ningún caso esos activos, esos bienes van a volver al patrimonio del fundador ni de sus herederos o legatarios. En el caso de que ocurra esta disolución, lo que prevé la ley es que ese patrimonio pase a otras fundaciones con fines similares o incluso, en algunos casos, a instituciones públicas que también se dediquen a la protección de los objetivos o de interés general. Otra disposición en la que se plasma la prohibición del ánimo de lucro es la necesaria indeterminación de los beneficiarios de la actividad de una fundación. Como hemos dicho, no pueden ser un colectivo muy determinado, sino que se tiene que definir de forma genérica. Y hay también una prohibición de discriminación, es decir, en principio cualquier persona que cumpla los requisitos para ser beneficiario, estos determinados de manera genérica, tiene que beneficiarse, disfrutar de las actividades de la fundación en igualdad de condiciones que todos los demás. Por último, tenemos los bienes, tenemos los fines y necesitamos una organización para poder acometer esa consecución de los fines de interés general con los bienes que constituyen la dotación fundacional. Esta organización, en primer lugar, se plasma en el momento de la constitución, en el acta fundacional. El fundador establece en los estatutos pues, cuáles van a ser las actividades, cómo se va a lograr o cómo se va a trabajar en la consecución de esos fines de interés general. Determina también la dotación, que actualmente en España es un mínimo de 30.000 euros,
y establece los órganos de gobierno, que con carácter general son es el patronato que está supervisado en todo caso por el protectorado. El patronato tiene que contar como mínimo con 3 personas, el fundador puede ser una de ellas, pero necesariamente tienen que actuar por mayoría simple, con lo cual redunda un poco en esta idea que antes comentaba de que el fundador tiene una capacidad de influencia muy limitada en el funcionamiento de la fundación una vez ha adquirido su propia personalidad jurídica. Vamos a ver ahora qué es una asociación, que es el segundo tipo de entidad sin ánimo de lucro en nuestro ordenamiento jurídico. Una asociación, por contraposición a una fundación, es un conjunto de personas que se unen para alcanzar un fin común. Antes veíamos la fundación, lo más característico es que es una masa patrimonial, una masa de bienes. Ahora estamos frente a un conjunto de personas, tienen que ser como mínimo 3, que se unen para alcanzar un fin común. Y aquí la ley es muy amplia. ¿Por qué? Porque el derecho de asociación en nuestra Constitución se reconoce como uno de los derechos fundamentales y por ello el legislador ha querido poner el mínimo de trabas posibles a la formación, a la eventual formación o constitución de asociaciones. No es necesario que el fin sea de interés general. Con que sea lícito se puede constituir una asociación. Es tan libre que ni siquiera es necesaria una dotación patrimonial. No hay que aportar bienes ni dinero para constituir una asociación, simplemente la conjunción de esas personas y la puesta en común de conocimientos, de esfuerzo, de posibles futuras actividades, etcétera, es suficiente para constituir la asociación, que tampoco necesita de una escritura pública ni de inscripción en ningún registro, aunque es posible hacerlo, pero no lo necesita para su constitución. Como decimos, el legislador ha querido poner el mínimo de requisitos porque considera que esto es una libertad básica de nuestro sistema jurídico. Eso sí, para entrar en el marco del mecenazgo y de sus incentivos, una asociación tiene que tener unas características especiales. ¿Y cómo controla nuestro ordenamiento que reúna esas características especiales? A través del procedimiento de declaración de utilidad pública. Este es un procedimiento que debe instar el propio interesado, la asociación que esté interesada ante la Administración. Se instruye en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior y permite optar a este régimen especial, que luego veremos con detalle, del mecenazgo. ¿Cuáles son los requisitos básicos para optar a esta declaración de utilidad pública? Pues como se pueden imaginar, el primero de ellos es que la asociación tenga un fin de interés general, que no sea un fin limitado a los intereses comunes del colectivo de asociados, sino que vaya más allá. Y el segundo requisito principal es que las actividades de la asociación, de estas actividades no solamente se beneficien los asociados, sino que estén abiertas a cualquier otro beneficiario que cumpla los requisitos para serlo. Es decir, aquí estos requisitos nos llevan a un concepto mucho más parecido también al de fundación. Si no se cumplen estos requisitos, seguirá existiendo la asociación, pero simplemente tendrá un régimen diferente y no optará a estos beneficios fiscales específicos del régimen del mecenazgo. Además de estos requisitos de fondo, luego existen otros más de forma, digamos. En estos casos, para la declaración de utilidad pública se exige que efectivamente esté inscrita, que lleve una contabilidad, que tenga los medios personales y materiales necesarios para poder alcanzar el fin para el que ha sido cumplida, etc. Entonces se sustancia un procedimiento ante la Administración. Tiene, por un lado, que dar un informe favorable el Ministerio de Economía y Hacienda, por otro lado, el Ministerio que por competencia se corresponda con el fin de la asociación en concreto, y si ambos informes son positivos, pues se otorga la declaración de utilidad pública y se puede optar a este régimen específico. Por último, he mencionado las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, simplemente las menciono porque quedan muy al margen de lo que es el objeto de nuestro interés,
pero bueno, es un tertium genus, aunque se pueden finalmente reconducir a las fundaciones o asociaciones. Estas entidades, aunque la ley, bueno, aquí he puesto un poco cuál es la ley que las regula. Al final, como pueden ver aquí, son entidades de derecho privado, sin fines de lucro, que tienen entre sus fines las actividades relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo. Por estas propias características, aunque la ley establece una libertad total de forma, es decir, puede ser hasta una sociedad mercantil, lo lógico es que sean asociaciones o fundaciones. Y en esa medida su régimen se reconduce al que hemos visto anteriormente. Bueno, entonces ahora hemos visto qué es una fundación, qué es una asociación, por qué se considera que son entidades sin ánimo de lucro, en qué consisten, cuáles son un poco los mecanismos de control, los requisitos a los que están sometidas. Y entonces ahora vamos a ver la segunda parte del análisis, que es, bueno, ¿qué hace el legislador para proteger la actividad de este tipo de entidades? Bueno, pues el legislador utiliza un mecanismo muy útil en estos casos, que es el de la fiscalidad. En este caso tenemos dos regímenes fiscales aplicables a las fundaciones y asociaciones. Uno que es el régimen fiscal general, el que aplica por defecto, que es el que vamos a ver ahora, y después tenemos un régimen fiscal especial y privilegiado que solamente aplica a las entidades sin ánimo de lucro, vamos a decir A+, las que cumplen un grado más avanzado de control y de evolución en su intento de consecución de los fines de interés general. ¿En qué consiste el régimen general, el que aplica en todo caso? Básicamente en una exención en el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades aplica a prácticamente todas las entidades jurídicas, sobre todo a las entidades mercantiles que se dedican a actividad empresarial, y grava con carácter general todas las rentas de las compañías, procedan de su propia actividad empresarial o de la colocación de excedentes de tesorería o del arrendamiento de naves industriales, lo que sea. Todas las rentas, en principio, están sujetas al impuesto sobre sociedades, que establece un tipo del 30% con carácter general. En el caso de las entidades de pequeña dimensión puede ser el 25%. Bueno, en principio, si no existiera este régimen general, bueno, pues las fundaciones y las asociaciones, por sus rendimientos, estarían sujetas al impuesto sobre sociedades y tendrían que pagar también ese 30% por sus rendimientos netos. No obstante, hay un régimen especial que se llama de las entidades parcialmente exentas, y ya con su nombre yo creo que es bastante descriptivo. Lo que hace el legislador es diferenciar en fundaciones y en asociaciones, una vez asumido que el ánimo de lucro objetivo es aceptable, es decir, que estas entidades pueden desarrollar actividades empresariales siempre que no repartan los beneficios, dice, bueno, yo aquí voy a separar lo que es actividad empresarial y lo que es actividad propia de entidad sin ánimo de lucro. Entonces, lo que es de entidad propia sin ánimo de lucro, propiamente lo voy a exonerar, y lo que corresponde a actividades empresariales, para no crear una discriminación o una ventaja competencial con las sociedades mercantiles, bueno, va a continuar, se va a gravar en el impuesto sobre sociedades como cualquier sociedad mercantil. En esto consiste básicamente el régimen de las entidades parcialmente exentas. Únicamente podríamos destacar que aquellas rentas en las que no alcanza la exención no tributan al 30%, sino en todo caso al 25%, que es una pequeñita ventaja. Por otro lado, se establece una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para aquellas personas físicas que realicen aportaciones o donaciones a estas entidades. Es una deducción del 10%. En el caso de las donaciones realizadas por sociedades no se contempla. Y por último, se establece una serie de exenciones en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. Tampoco vamos a entrar porque técnicamente son un poco complejas y yo creo que nos desviarían bastante de lo que es, bueno, nuestra línea argumental.
Bueno, entonces está bastante claro. Lo que establece el legislador es, bueno, pues por la actividad puramente típica de entidad sin ánimo de lucro, no voy a gravar a estas entidades, por la actividad empresarial sí, y voy a dar un pequeño incentivo a las personas físicas que realicen donaciones a este tipo de entidades. Ese es el régimen general. Ahora pasamos al régimen privilegiado, que es el que establece la Ley 49/2002, que es la ley que regula, el régimen fiscal de las entidades no lucrativas y los incentivos al mecenazgo. Esta ley, como he comentado, establece un régimen especial para las propias entidades sin ánimo de lucro, establece un régimen particular y mucho más completo aplicable a las personas físicas y entidades que aporten fondos a estas entidades, y todo ello está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos por parte de la entidad sin ánimo de lucro. Aquí he enumerado brevemente los requisitos. Hay algunos que no plantean gran interés, pues porque ya va de soi, ¿no? El que tengan un fin de interés general, ya lo hemos visto. Sí que es cierto que en el artículo 3.1 de esta ley se hace una enumeración muy exhaustiva de lo que pueden ser fines de interés general, que en cualquier caso continúa abierta, no es un numerus clausus de posibles fines de interés general. Pero el segundo requisito sí que es mucho más interesante, el destino de las rentas a fines de interés general. Para que este régimen sea aplicable, el legislador quiere asegurarse que al menos el 70% de los rendimientos generados por la entidad sin ánimo de lucro son destinados a los fines de interés general. El 70%. Y esta afectación se establece un plazo porque dependiendo de cuál sea el tipo de entidad sin ánimo de lucro o cuáles sean los programas, pues no se puede hacer en el mismo ejercicio, ¿no? Se establece un plazo de el ejercicio en el que se generan las rentas más 4 años posteriores. Ese es el plazo que el legislador otorga para que esa obligación se haga efectiva, la dedicación de al menos el 70% de los rendimientos a estas actividades de interés general. ¿Qué pasa con el 30% restante? Bueno, pues el 30% restante se puede sumar a la dotación fundacional o a las reservas. El siguiente requisito también es bastante relevante. Se establece una limitación a la realización de explotaciones económicas. Aquí esta ley establece una diferencia. Hemos visto el tema del lucro objetivo, se pueden realizar actividades empresariales, pero dentro de estas actividades empresariales también podemos distinguir dos tipos. Hay unas que están muy vinculadas al fin de la propia fundación, pues puede ser pues que tenga un colegio, un hospital y preste servicios asistenciales, sanitarios, etcétera, y pueden también desarrollar otras actividades económicas que no tengan absolutamente nada que ver con su fin fundacional o el fin de la asociación. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, pues imagínense que ha habido pues, un benefactor que ha donado a una fundación un terreno, y entonces la fundación, ¿qué decide hacer? Pues una promoción en ese terreno para después pues, venderla y después dedicar los fondos conseguidos con la promoción a, pues a sus actividades fundacionales. Este tipo de explotaciones económicas que son totalmente ajenas a los fines de la fundación no pueden representar en este régimen más del 40% de los ingresos y en ningún caso afectar a las relaciones de competencia con otras entidades que se dediquen a la misma actividad. En cuanto a los destinatarios de las actividades, pues bueno, se reproduce el requisito de que sean determinados de manera genérica. También hay requisitos en relación a las retribuciones de los cargos. En principio, los cargos de representación de las entidades sin ánimo de lucro deben ser gratuitos, no puede haber retribución. Únicamente se pueden reembolsar los gastos, pero hasta determinados límites que están tasados también en la normativa fiscal. Y en el caso de las asociaciones es muy importante, sí que se pueden retribuir, pero nunca con cargo a subvenciones públicas.
En cuanto al requisito del destino del patrimonio en caso de disolución, es lo que hemos comentado antes, tiene que estar expresamente previsto en los estatutos que no haya reversión del patrimonio al fundador, sino que en caso de disolución los activos de la fundación pasen a otra fundación o otra entidad sin ánimo de lucro con fines similares. Y después hay otro tipo de requisitos más formales, como el de que estén inscritas, que lleven una contabilidad, que hagan rendición de cuentas, hagan una memoria económica, etc. Y por último, la opción. O sea, está en la mano de la entidad solicitar este régimen una vez se cumplan estos requisitos. Bueno, como hemos dicho, estos requisitos lo que garantizan es un determinado rigor en la gestión de la entidad sin ánimo de lucro, que es lo que valora el legislador a la hora de facilitar un acceso a un régimen fiscal mucho más favorable. ¿En qué consiste este régimen fiscal más favorable? Bueno, pues en el ámbito del impuesto sobre sociedades, como vemos, están exentas las rentas derivadas de donativos y donaciones. Esto es lo mismo que ocurre en el régimen general que hemos visto antes, porque se consideran que son los ingresos típicos de la entidad sin ánimo de lucro. También las aportaciones y donaciones en concepto de dotación patrimonial. Aquí también entrarían pues, las cuotas de los asociados, las subvenciones públicas, etcétera. En el siguiente punto ya encontramos una pequeña diferencia. En este régimen estarían exentas las ayudas económicas recibidas en virtud de convenios de colaboración empresarial y de contratos de patrocinio publicitario. En virtud de estos contratos, luego los veremos también más adelante, las empresas hacen aportaciones a determinados programas o actuaciones desarrolladas por las entidades sin ánimo de lucro a cambio de publicidad, a cambio de que la entidad sin ánimo de lucro difunda esta aportación que al final representa pues, un cierto prestigio o contribuye a generar una imagen de la corporación y de la compañía que puede ser de interés en un momento dado. Por otro lado, también quedan exentas todos los rendimientos procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, el caso de que una fundación tenga un inmueble que no ocupa y que lo tenga arrendado a un tercero. Bueno, pues esto también estaría exento. O los intereses generados por colocaciones puntuales de tesorería, etcétera, etcétera. Todo esto también estaría exento. También las derivadas de adquisiciones o transmisiones. Bueno, las de transmisiones, ¿a qué nos referimos? Pues a la plusvalía que se genera en el momento en que se transmite un bien que también debe tributar, pues esto también estaría exento. Y también las derivadas de ciertas explotaciones económicas. Aquí volvemos a esta diferenciación entre explotaciones económicas relacionadas con los fines de la fundación y las totalmente ajenas. En este régimen, las que están relacionadas con la actividad de la fundación, y aquí podemos incluir pues, los servicios de asistencia social, de asistencia sanitaria, de investigación, de explotación de bienes de interés cultural o de parques, servicios de carácter deportivo, etcétera, etcétera. Todo este tipo de explotaciones y de económicas, sus rendimientos también estarían exentos, y esto es la gran diferencia con respecto al régimen general. Son solamente las que son totalmente ajenas a los fines fundacionales, las que tienen que tributar en el impuesto sobre sociedades, pero en lugar del tipo del 25% que hemos visto antes, tributan solamente al 10%. Otros beneficios fiscales en otros ámbitos. Bueno, pues hay una serie de exenciones bastante genéricas, generales, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este es un impuesto que grava sobre todo las adquisiciones de inmuebles, la elevación a público de determinados documentos, etcétera. La exención en el IBI. Esta puede ser muy importante. El impuesto sobre actividades económicas tiene menos importancia, o el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, que es lo que comúnmente llamamos plusvalía municipal. Es decir, en el ámbito de estos impuestos que son locales o de ámbito de la comunidad autónoma, también se establecen unas exenciones bastante genéricas. Entonces, hasta aquí los beneficios fiscales para la entidad sin ánimo de lucro. Y después tenemos el régimen fiscal de las aportaciones o donaciones a estas entidades, que es la manera en la que se manifiesta realmente esta participación de la sociedad civil en las actividades de interés general.
Hemos visto antes que en el régimen general solamente se contemplaba en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y era un 10%. En este caso se contempla tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas y los porcentajes son significativamente superiores, 25% en el caso de las personas físicas y 35% en el caso de las compañías. No obstante, hay que tener en cuenta algunas cuestiones que han despertado más o menos polémica en algunos casos y que yo creo que, pueden ser objeto de mejora. Por ejemplo, en cuanto a las características de la donación puede ser de dinero o de bienes, una donación en especie, pero en todo caso la ley establece que tiene que ser una donación irrevocable, pura y simple. ¿Esto qué quiere decir? Irrevocable es que nunca se puede dar marcha atrás. Pura y simple quiere decir que no puede estar condicionada a nada. Y esto ha despertado una cierta crítica porque muchas veces el donante quiere tener asegurado una finalidad específica para su donación. Si realiza una donación, por ejemplo, de una obra de arte, pues que esté expuesta en un establecimiento determinado y no otro, porque está más próximo a su ciudad, etcétera. O en el caso de donaciones dinerarias, pues se hacen con un objetivo en particular. Este requisito, lo cierto es que la doctrina de la Dirección General de Tributos lo ha ido suavizando y, por ejemplo, en este último caso de donativos en dinero para finalidades muy concretas, para la adquisición de una concreta obra de arte, etcétera, se ha permitido, se ha considerado que no es una donación condicional y que, por lo tanto, tiene acceso a la deducción. Pero sí que ha sido una cuestión bastante debatida. Luego está el tema de la determinación de la base de la deducción. En el caso de donaciones de dinero, pues es muy fácil, tanta cantidad, el 25%, este es el importe de la deducción. En el caso de donaciones en especie puede ser más complicado. ¿Por qué? Porque el valor de mercado de las cosas no es algo muchas veces claro y meridiano. Y lo que para alguien puede tener un valor elevadísimo, pues para otra persona no lo puede tener tanto. Para evitar problemas, en el caso de las sociedades, el legislador ha dicho, pues yo voy a tomar, en el caso de donaciones en especie, el valor que voy a considerar, en el caso de las compañías, es el importe por el que esté contabilizado este activo. Tiene su lógica porque es incontestable. Vas a la contabilidad, miras cuál es el importe y ya está, es el 25%. Pero claro, ¿qué determina el valor por el que una compañía tiene contabilizado un determinado activo? Su coste de adquisición en la fecha en que fuera adquirido. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la donación de un inmueble, un mismo inmueble, pues si se adquirió hace 20 años puede estar contabilizado por 100 y si se adquirió hace 5 puede estar contabilizado por 1000. Y eso quiere decir que, según esté contabilizado por 100 o por 1000, un mismo inmueble esté generando una deducción totalmente diferente. Con lo cual, esta disposición ha sido objeto de muchas críticas. En el caso de las obras de arte, además, lo que se establece es que el valor a tener en cuenta será el que determine la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, que es un organismo dentro del Ministerio de Cultura que se dedica a valorar en bastantes ámbitos las obras de arte, pero al final estamos a expensas de lo que diga la Administración, pero el problema en este caso es que la Administración es juez y parte. Difícilmente la Junta de Valoración va a atribuir a una obra de arte un valor de rabioso mercado cuando sabe que eso va a incidir directamente en la recaudación. Con lo cual tampoco es la solución perfecta. Luego tenemos otro pequeño detalle que tener en cuenta y es el límite de la deducción. Hemos visto que tenemos un 25 o un 35 en las personas físicas, un 35 en el caso de las personas jurídicas, pero la base de la deducción tiene un límite adicional y es que no puede superar el 10% de la base imponible en ambos casos. Esto quiere decir que en muchas ocasiones no se alcance el importe total, no se pueda deducir el importe total de la deducción.
Por último, las obligaciones formales. Todas las entidades sin ánimo de lucro es preciso que lleven un control exhaustivo de todas estas donaciones, hacen declaraciones al Ministerio de Hacienda en las cuales pues, las identifican con el NIF del donante, etcétera, etcétera. Están obligadas a emitir un certificado al donante y por eso cuando recibimos estos papelitos con los datos de la agencia tributaria, pues normalmente están ahí especificadas cuáles son las donaciones que hemos realizado durante el año y cuál es el importe de la deducción que generan. Si no están declaradas de esta manera, generalmente se detecta fácilmente por parte de la Administración tributaria y el derecho a deducción pues, queda en entredicho. Este sería el régimen de deducción general. Después existen las actividades y programas prioritarios de mecenazgo, que es la posibilidad que tiene el Gobierno a través de la Ley de Presupuestos de elegir cada año una serie de programas o actividades específicas, identificar una serie de entidades sin ánimo de lucro beneficiarias concretas y otorgarles un suplemento de deducción. Por ejemplo, en este año 2013 hay un elenco de, yo creo que son 15 o 20, pero estarían incluidas pues, las actividades del Instituto Cervantes, los programas relacionados con el Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca, las actividades del Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía, etcétera, etcétera. Estos cada año se van identificando estas actividades prioritarias y se les atribuye un porcentaje adicional, que puede ser de hasta 5 puntos porcentuales. Otra forma de colaboración es la de los convenios de colaboración empresarial, es lo que hemos comentado antes. Las corporaciones, las compañías realizan aportaciones y a cambio lo que reciben es la difusión de su participación, es una forma de publicidad y en esa medida el legislador lo que permite es que las compañías simplemente se puedan deducir como cualquier otro gasto de publicidad esas cantidades entregadas. Por último, tenemos los programas de apoyo a acontecimientos de especial interés público. Esto seguramente se habrán fijado en determinados productos o muchas veces en la publicidad en la televisión, que sale pues, el año Xacobeo en pequeñito en algunos anuncios de determinados productos, o la Barcelona World Race, o ahora la candidatura a Madrid 2020. ¿En qué consiste? Bueno, pues son eventos que el legislador considera de excepcional interés, entonces a través de una ley establece un programa de actividades y también un programa específico de incentivos fiscales, que suele ser más interesante, más favorable que el régimen general. Entonces, pueden durar hasta 3 años y, pues en la actualidad también hay más o menos unos 15 o 20 en vigor y realmente pues, todo se controla a través del establecimiento de un consorcio y la verdad es que es una figura que ha tenido bastante éxito en nuestro ordenamiento. Pues bien, esto es lo que nuestro ordenamiento a fecha de hoy regula como mecenazgo. Podemos resumir en, como hemos dicho al principio, el régimen jurídico y tributario de las aportaciones a entidades sin ánimo de lucro. Yo tengo la impresión, y seguramente ustedes también, de que es un régimen relativamente encorsetado y que poco tiene que ver con ese concepto de mecenazgo que los especialistas en historia o en arte pueden concebir. Sin quitarle ningún mérito. Lo cierto es que toda esta normativa es relativamente reciente. Esta Ley 49/2002 ha supuesto un avance muy sustancial con respecto a la anterior, que era del año 94, si bien pues, está también claro que requiere de una cierta actualización. De hecho, en el último año del Gobierno socialista, el Partido Popular presentó
un proyecto de reforma de esta Ley 49 en la que sobre todo se incrementaban exponencialmente los porcentajes de deducción. Se pasaba a un 70 para las personas físicas y un 60 para las personas jurídicas, un poco que son los porcentajes que han estado en vigor en Francia y que han logrado un incremento brutal de la participación y de las donaciones. De hecho, en Francia en 5 años se ha multiplicado prácticamente por 4, desde la entrada en vigor de estos nuevos porcentajes, el volumen de las aportaciones a entidades sin ánimo de lucro. No obstante, bueno, pues este proyecto del Partido Popular fue rechazado. Después, en el año 2011, CiU presentó otro proyecto, una reforma más amplia, más de fondo, también incrementando de manera importante estos porcentajes, también fue rechazada. Y más recientemente, el año pasado, en mayo del 2012, el Ministerio de Cultura hizo público un documento que se llama así, Propuesta de Líneas Generales de la Ley de Participación en las Actividades de Interés General y de Mecenazgo, que era fruto de un grupo de trabajo interministerial entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Economía y Hacienda, y que recogía parte de, bueno, pues de las inquietudes que había puesto de manifiesto el sector y, sobre todo, de los retos a los que el mecenazgo se enfrentaba a raíz de la crisis económica, que realmente ha puesto de manifiesto la absoluta necesidad de la participación privada en la gestión de este tipo de cuestiones, simplemente pues porque los presupuestos, como todos sabemos, pues no alcanzan ni muchísimo menos. En esta propuesta, pues una de las principales novedades es que se contemplan la prestación de servicios a título gratuito. Esto es algo de lo que no hemos hablado en toda la presentación y es porque simplemente no está contemplada. El voluntariado es una forma de mecenazgo en nuestro país muy, muy importante y el voluntariado se puede manifestar en lo que más o menos todos conocemos y nos imaginamos, la colaboración desinteresada de una persona en el funcionamiento de una entidad sin ánimo de lucro, pero puede consistir también en prestaciones de servicios gratuitos por parte de profesionales, en mi caso pues prestaciones de servicios pro bono, otro tipo de profesionales, de médicos, por ejemplo, del mismo modo, la cesión de colecciones para exhibiciones públicas, esto nunca ha estado reconocido, es una prestación de servicios, al final es una cesión de uso, o la cesión de los derechos de propiedad intelectual vinculados a las obras de arte. Bueno, pues por primera vez este tipo de prestaciones, este tipo de mecenazgo alternativo es reconocido en esta propuesta. Después se elevan también los tipos, un poco se recogen aquellos que se habían incluido en la propuesta de reforma del año 2010, el 70 y el 60%, y además se establecen unos tipos suplementarios para lo que se llaman las aportaciones plurianuales. Es decir, en el caso de que alguien se comprometa a hacer más aportaciones, lo cual da una cierta estabilidad y permite planificar de otra manera a la entidad sin ánimo de lucro sus programas y sus actividades, en estos casos los tipos de deducción son también superiores. Y en el caso de que una deducción no se pueda aplicar completamente en un ejercicio, se permite trasladarla a ejercicios siguientes. Por otro lado, se establecen varias medidas para el reconocimiento público de la condición de mecenas o benefactor, medidas de difusión de su identidad, de sus aportaciones, etcétera. Se establece la posibilidad de un premio, etcétera. Se crea el Consejo Estatal de Mecenazgo, que establece la estrategia estatal y una especie de observatorio de la evolución de las actividades de mecenazgo en España. Y después se establecen otras cuestiones puntuales que simplemente se apuntan, no se desarrollan mucho, como es la garantía de la afectación de las aportaciones a favor de los destinatarios finales, este tema que hemos comentado antes cuando hemos hablado de las donaciones que tienen que ser irreversibles, puras y simples. Bueno, pues ahora se reconoce la importancia o hasta qué punto inhibe las donaciones el hecho de que el donante no pueda decidir exactamente para qué quiere donar.
Se reconoce bueno, que esto puede ser un obstáculo a las aportaciones y a las donaciones y se compromete a reconocerlo o dar traslado, reconocer a nivel legal esta inquietud. Y también una búsqueda de un mejor equilibrio entre fundaciones y mecenazgo. Esta propuesta, la verdad es que salió a la luz en mayo del año pasado, se anunció como bueno, que iba a tener continuidad con un proyecto de ley que se aprobaría, bueno, que iniciaría el trámite parlamentario después del verano del 2012, pero la verdad es que hemos tenido pocas noticias. Desde luego no se ha presentado el proyecto de ley. En algunos momentos la prensa ha recogido manifestaciones pues, del secretario de Estado de Cultura. Bueno, me parece que está vivo el proyecto, pero la verdad es que no vemos grandes avances. Estamos convencidos que son debidos a la política absolutamente restrictiva del Ministerio de Economía y Hacienda, que lo tiene absolutamente frenado. De hecho, en algún momento se llegó a hablar en prensa de que se iba a aprobar la propuesta sin que entraran en vigor los nuevos porcentajes de deducción, lo cual pues es bastante pobre, ¿no? Porque al final es lo más interesante y lo que realmente puede suponer un incentivo a la participación, pero bueno, parece que el tema está bastante atascado. En cualquier caso, y aunque bueno, vemos este último punto de búsqueda de un mejor equilibrio entre fundaciones y mecenazgo, yo sigo pensando que este concepto de mecenazgo está un poco encorsetado. Las fundaciones hacen un papel muy importante y las asociaciones es una manera realmente de control muy práctica de la actividad del interés general, etcétera, etcétera, pero yo creo que en nuestro país hay otro tipo de mecenazgo que es muy importante y, sobre todo, muy importante en lo que nos concierne, que es el mantenimiento, la difusión y el enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio histórico. Y ese es el coleccionismo. El coleccionismo es el gran olvidado de nuestro legislador. Sí que es cierto que en algunos casos se han introducido medidas supuestamente para incentivar el coleccionismo en nuestro país, pero siempre han sido medidas muy puntuales a las que no se ha dado continuidad, no se han revisado y el resultado, la situación en la que nos encontramos a fecha de hoy es que jurídicamente el coleccionista está sujeto a una normativa, como pongo aquí, dispersa, anacrónica y contradictoria. Es una regulación muy compleja en la que inciden muchos impuestos y, además, la normativa de patrimonio histórico, y que es una especie de puzzle en el que las piezas simplemente no encajan. No encajan porque hay una pieza que viene del año 86, otra del año 91, después ha habido multitud de reformas que no se han tenido en cuenta y nadie ha hecho una visión de conjunto y ha analizado cuál es la problemática del coleccionista en España a fecha de hoy desde el punto de vista jurídico y tributario y qué podemos hacer para ayudarlos, si nos interesa ayudarlos, que no sé ni siquiera si está en el objetivo del legislador. Yo creo que es absolutamente esencial. En cualquier caso, como digo, es una especie de jungla el sistema jurídico que regula la actividad del coleccionismo en España, que además determina una carga fiscal desproporcionada y que, como lo es y como no es razonable, da lugar a un incumplimiento generalizado, muchísimas veces por puro desconocimiento. Hay también un gran desconocimiento, incluso los grandes coleccionistas. Mi experiencia es muy sorprendente en este campo. Y una cosa lleva a la otra. El desconocimiento lleva al incumplimiento, el incumplimiento lleva de alguna manera a la ocultación, a la inseguridad jurídica, a la falta de desarrollo al final del mercado como cauce natural. Vamos a analizar una serie de ejemplos. ¿A qué me refiero? Y he buscado ejemplos que afectan prácticamente a todos los impuestos que afectan a un coleccionista como titular de unos bienes especiales que son las obras de arte.
En primer lugar, la exención en el impuesto sobre el patrimonio. Y antes tengo que remontarme, para que lo entiendan bien, a la normativa sobre patrimonio histórico en España. En el año 86 se aprueba en España la Ley de Patrimonio Histórico Español. Se establece un concepto muy amplio, omnicomprensivo de patrimonio histórico, un poco para intentar proteger al máximo, que nada quedara fuera. Entonces, todo aquel objeto o bien con un valor histórico, artístico, con independencia de su situación, de su origen, de su autoría, todo lo que pueda tener un interés histórico o artístico se considera que está incluido en el patrimonio histórico y, por lo tanto, es merecedor de una protección especial. Después se establecen distintas categorías. Se dice, bueno, dentro de todo este mundo de bienes que conforman el patrimonio histórico, hay aquellas piezas que son básicas y las más relevantes, son los llamados bienes de interés cultural. Y después un segundo nivel, que son los bienes que conforman el inventario general de bienes muebles. Son piezas también relevantes, pero no tanto. Entonces, lo que se propone el legislador es hacer un inventario, que todas esas piezas, sobre todo los bienes de interés cultural y las que deben estar inventariadas, catalogadas, estén en un registro, se controle quién es el propietario, cómo se transmiten, se controle si van a ser exportados o no. En el caso de que vayan a ser exportados y no interese, pues se impida esa exportación. En el caso de que vayan a ser transmitidos, si procediera, el Estado tenga un derecho preferente de adquisición al mismo precio, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, al titular se le imponen una serie de limitaciones. Ya hemos visto, bueno, limitaciones a la exportación, limitaciones en el caso de venta, porque siempre estará el derecho de la Administración de ejercitar el derecho de tanteo y retracto, pero también obligaciones de permitir el estudio de la pieza, obligaciones de exhibirla, en el caso de los inmuebles de permitir la visita una serie de días al mes, etcétera, etcétera. Entonces, esta regulación se aprobó en el año 85 y, bueno, pues para construir ese registro necesitaba la colaboración ciudadana. Entonces estableció una obligación a los titulares de obras de arte y dijo, bueno, si usted tiene una pieza que supere determinados umbrales de valor, usted tiene que ponerlo en conocimiento de la Administración y la Administración, en su caso, la incluirá en el Inventario General de Bienes Muebles o la calificará como bien de interés cultural y la registrará. Entonces establecieron estos umbrales de valor, que, por ejemplo, en el caso de la pintura, son de 15 millones de las antiguas pesetas para piezas que tengan menos de 100 años de antigüedad, 90.000 euros, y 60.000 euros para la pintura, las piezas que tengan más de 100 años de antigüedad. Cuando se tiene una pieza que supere estos umbrales, hay que comunicarlo a la Administración y la Administración, en principio, la cataloga, la inventaría y, bueno, y a partir de ahí pues, queda sujeta a todo este tipo de obligaciones, etc. Bueno, esto es el año 86. Año 91 se aprueba la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Entonces, se consideró, bueno, a ver, somos conscientes de que, de acuerdo con la normativa de patrimonio histórico, estas personas que son titulares de obras de arte están sujetos a una serie de obligaciones suplementarias con respecto a lo que es tener una participación en un fondo de inversión o un apartamento en la playa y, por lo tanto, tenemos que compensarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar que están exentas en el impuesto sobre el patrimonio estas piezas en la medida en que cumplan su obligación, que es poner en conocimiento de la Administración que son titulares de ellas y que se registren. Bueno, hasta ahí todo perfecto. Si yo tengo una pieza que supera estos umbrales, lo comunico a la Administración la inventaría y yo tengo acceso a la exención en el impuesto sobre el patrimonio. Perfecto. ¿Qué pasa con todas las que tienen un valor inferior? Esas automáticamente están exentas, todas. Esto fue objeto de debate parlamentario, pero finalmente se consideró, bueno, todas. Todas las de valor inferior están exentas y las que tienen esos valores un poco más elevados necesitamos catalogar. Usted tiene que dar parte a la Administración de que es titular, si no, no tiene la exención. Bueno, es una medida bastante razonable de fomento, de cumplimiento con la normativa de patrimonio histórico. Hasta ahí muy bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que esta normativa está en vigor exactamente igual a fecha de hoy
el impuesto sobre el patrimonio ha habido un lapso. Bueno, en la Comunidad de Madrid todavía no se ha reintroducido y espero que no se reintroduzca, pero bueno, en el resto, en casi la totalidad del resto de España está de nuevo en vigor, aunque durante el 2008-2011 pues no se aplicó el impuesto sobre el patrimonio, pero la normativa es exactamente la misma que en el año 91. También es exactamente la misma la ley del patrimonio histórico-artístico, el patrimonio histórico español. Y esos umbrales no se han adaptado. Han pasado más de 25 años, el mercado del arte es otro, simplemente, los valores de las piezas son otros, absolutamente, y no se han adaptado estos umbrales. ¿Cuál es la situación con la que nos encontramos? Pues que un señor que a fecha de hoy tenga una pintura de más de 100 años que sabe que vale 80.000 euros, por ejemplo, es decir, ya supera el umbral para que sea catalogada, la realidad es que a fecha de hoy 80.000 euros no significa lo mismo que en el año 86 y que esa pieza difícilmente va a ser catalogada, inventariada, porque no es suficientemente relevante. Entonces, ese señor, incluso cumpliendo con su obligación bajo la normativa de patrimonio histórico y dando parte a la Administración, no va a conseguir la catalogación y, por lo tanto, no va a poder disfrutar de la exención en el impuesto sobre el patrimonio. No parece muy justo. Sobre todo cuando ese señor, si en lugar de tener una pieza de 80.000, tuviera 4 de 20.000, las tendría todas exentas, porque entraría en el grupo de las obras pequeñas, ¿no?, que automáticamente están exentas en el impuesto sobre el patrimonio. Esto es una realidad a fecha de hoy y lo curioso es que yo, cada vez que lo he comentado con los responsables de la Administración, se me quedan con los ojos así, o sea, no son conscientes en absoluto. Pasamos a otro impuesto, el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En este impuesto, con muy buena intención, a partir del año 2094, se introdujo también una bonificación para las obras de arte, y una bonificación que está totalmente ligada con la exención en el impuesto sobre el patrimonio, porque de hecho lo que decía es: todas aquellas personas que dejen en herencia o donen a sus familiares más cercanos obras de arte que estén exentas con arreglo a la normativa de patrimonio podrán beneficiarse de una bonificación del 95%. ¿Qué ocurre? Bueno, al referirse a la exención en el impuesto sobre el patrimonio, este problema que hemos comentado de los umbrales de valor se traslada también al ámbito de aplicación de la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Podemos encontrarnos con que podemos disfrutar o no en función de unas circunstancias absolutamente aleatorias. Pero no acaba ahí la cosa. El tema es que esta bonificación se introdujo junto con otra muy parecida que aplica a la transmisión a título sucesorio o por donación de la empresa familiar. Y en el caso de la empresa familiar, como lo que se pretende es facilitar el cambio generacional cuando el empresario se hace mayor, uno de los requisitos para que la bonificación sea aplicable es que el empresario mayor deje de trabajar, se jubile, etcétera, etcétera, y pase el testigo a su hijo o su descendiente, y en esos casos es en los que aplica la bonificación en la donación. Pues bien, como se aplicaron al mismo tiempo, este requisito de que el donante tenga más de 65 años o esté incapacitado o esté jubilado se mantiene también para la donación de obras de arte, cuando no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Qué más da que tenga 65, 85 o 45? Otro problema. Tenemos esta bonificación del 95% en el impuesto sobre donaciones. Pero hay otro tributo que puede entrar en acción en el caso de una donación, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una donación de un activo, estamos transmitiendo la titularidad y ahí se grava la plusvalía que se ponga de manifiesto en el momento de la transmisión. Y esto ocurre tanto si vendemos un bien como si lo donamos. En el caso de las donaciones de empresas familiares, se recogió expresamente la exención de esa plusvalía,
pero al legislador se le olvidó hacerlo en el caso de las donaciones de obras de arte. Con lo cual, perfecto, estamos bonificados en donaciones, pero quizás el donante tenga que pagar hasta un 27% del valor de la pieza en el IRPF si, por ejemplo, no puede justificar cuál fue su coste de adquisición, que es una situación muy habitual. Todos estos desajustes llevan en vigor más de 10 años y no se les ha puesto remedio. Es ahí donde yo decía, bueno, el gran olvidado. Son cuestiones realmente que bueno, a mi modo de ver, claman al cielo, porque son pequeños fallos técnicos de la normativa que no cuesta nada en un momento pues, ponerles remedio, pero no hay un aparente desinterés total, ¿no?, por estas cuestiones. La donación de obras de arte al Estado. Esto también es muy curioso. ¿Qué ocurre si donamos una obra de arte al Estado? Bueno, el Estado también goza del régimen de mecenazgo que hemos visto como las fundaciones y las asociaciones. Por lo tanto, si donamos una obra de arte al Estado, tendremos una deducción del 25% del valor de esa obra de arte en nuestro IRPF. Muy bien. ¿Qué pasa si yo, en lugar de donar, decido pagar mi IRPF al Estado con la entrega de una obra de arte? Que esto es posible, es una figura que se llama la dación de obras de arte, la dación de bienes en pago de deudas tributarias. Bueno, si yo decido pagar mis impuestos con una obra de arte, en realidad lo que se va a descontar de mi factura fiscal no es el 25%, es el 100%. ¿Quién va a donar una obra de arte al Estado o a un museo público? Es absurdo. La tributación indirecta, el IVA y el ITP. No voy a entrar en el tema del 21% del IVA porque todos estamos al cabo de la calle. A ver, es un tema del que se ha hablado mucho, no por eso menos importante, porque yo también estoy de acuerdo en que es la puntilla al tema artístico y cultural en general. Pero hay otras cosas, aparte de la subida del IVA, que llaman mucho la atención en el régimen de tributación indirecta de las obras de arte. Y una es que, bueno, el IVA que nos aplica cuando compramos una obra de arte a un profesional es el 21%, pero si compramos a un particular, el tipo aplicable del impuesto sobre transmisiones patrimoniales es el 4%, 17 puntos de diferencia. ¿Qué sentido tiene? Nadie paga el ITP, nadie recauda, por eso la gente, o sea, es algo totalmente desconocido, pero la realidad es esa. Hay una diferencia de 17 puntos porcentuales en función de si compra a un particular o compra a un profesional. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos intentando promover las compras sin intermediarios profesionales, que yo creo que hacen una muy buena función. Hay otro tema que a mí me llama mucho la atención, es que en la Unión Europea aprobó un régimen particular, que es el régimen de bienes usados, para favorecer las compraventas de bienes de arte, y ese mismo régimen aplica para la compraventa de obras de arte y para la reventa de coches usados. Es increíble. O sea, ¿qué tienen en común? Sí, tienen en común únicamente que son bienes que pueden entrar varias veces en el mercado. Así como un peine en general se compra una vez y no vuelve al mercado nunca más, pues un coche se compra una vez y puede ser que vuelva al mercado. Y una obra de arte también. Pero ¿tiene algo que ver el margen? Porque al final este régimen lo que consiste es en gravar no la totalidad del valor de la pieza, sino únicamente el margen. ¿Tiene que ver algo el margen en la reventa de un coche usado con el margen en la reventa de una obra de arte? El IVA lo que grava, en principio, es el incremento de valor debido a la incorporación de bienes o servicios, pero no el incremento de valor producido por la revalorización del mercado, la valoración de un artista, su fallecimiento, que ya sabemos todos que repercute en el valor de las piezas, lamentablemente, etcétera, etcétera. La revalorización de una obra de arte tiene mucho más que ver con la revalorización, con las diferencias, salvando diferencias, con la de los inmuebles. Y la revalorización de los inmuebles en general no está sujeta a IVA. A partir de la segunda transmisión, con carácter general, los inmuebles tributan por ITP y no por IVA. Entonces, de nuevo, esa falta absoluta de sensibilidad, ¿no? Nos tratan
pues como los coches de segunda mano. Las tasas a la exportación. Como hemos dicho, la normativa de patrimonio histórico, una vez inventariadas las piezas que, de acuerdo con la Administración, son de interés particular, establece algunos límites a esa titularidad, y uno de los límites que establece son las posibilidades de exportación. Hay piezas que se consideran muy relevantes y que la Administración considera, y muchas veces con razón, pues que no deben salir de nuestras fronteras, que deben permanecer en España porque forman parte de nuestro acervo común, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos casos puede, y de hecho prohíbe, la exportación directamente, y en otros casos la autoriza, debe autorizarla activo por activo, pero la grava con una tasa a la exportación. Las tasas a la exportación están prohibidas absolutamente, salvo en el caso de las obras de arte. Es una excepción. Ya no se aplican tampoco en el ámbito de la Unión Europea, pero sí cuando exportamos fuera de la Unión Europea. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es que, por ejemplo, las tasas a la exportación aplican siempre a todas las piezas que tengan más de 100 años de antigüedad, siempre, y que pueden alcanzar un importe del 30% del valor de la pieza. Es una escala ascendente, y a partir de un valor de 600.000 euros empieza en un 5%, y a partir de 600.000 euros pues, es el 30%. Entonces, yo hice un cálculo hace poco, por ejemplo, ¿qué pasaría si quisiéramos vender a un norteamericano, a Estados Unidos, una pieza que vale 50.000 euros? 50.000 euros quiere decir que no estamos ni siquiera en los umbrales del año 85 para ser incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles. O sea, mucha relevancia parece que no debería tener. Pues bueno, en el caso de que, como es muy habitual, el titular de la pieza no conserve la factura de compra, esto es muy habitual, pues porque en su momento no se consideró importante, porque la heredó de su tía abuela que la tenía colgada en casa, porque la compró por 2.000 euros y ahora vale 50.000, en fin, son múltiples los motivos por los que un propietario de una obra de arte puede no conservar la factura de compra. Bueno, en ese caso, como no se reconoce ningún coste de adquisición, por la transmisión tendrá que pagar por la plusvalía, que será el 100% del valor, 50.000. Ahí pagamos un 27%, son 13.500 euros. La tasa a la exportación, en este caso, serían 5.700. El derecho de participación, en su caso, 2.000 euros. ¿Y qué es lo que ocurre? Si el comprador tiene que pagar un IVA a la importación, que es, por ejemplo, lo que pasaría en España habría que pagar un IVA a la importación del 21%. Sí que es cierto que lo paga el comprador, pero dependiendo de cuáles sean las condiciones del mercado y cuál sea la capacidad negociadora del vendedor, puede ocurrir que de alguna manera ese coste suplementario se traslade al precio, reste el precio. Al final, lo que vemos es que para una pieza de 50.000 euros se devengan impuestos en ese momento por importe de 31.700, 63,4% del valor de la pieza. Si la pieza tiene 300.000 euros de valor, los impuestos suben a 205.200 euros, es decir, el 68,4% del valor de la pieza. Es lo que veíamos antes. Esto no es razonable, no es razonable. Entonces, la gente está dispuesta a cumplir con sus obligaciones fiscales hasta cierto punto, pero cuando alcanzan el 70%, contando que además quizás ha tenido que pagar impuestos sobre el patrimonio, pagó IVA en su momento cuando adquirió, etcétera, etcétera, pues ya entramos en el campo de lo inaceptable y nos encontramos en la situación en la que estamos, que decíamos, de incumplimiento generalizado, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Deducciones por adquisición y mantenimiento de bienes culturales. Bueno, es cierto que la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece una deducción del 15% aplicable a la adquisición en el extranjero de piezas que, una vez importadas, traídas a España, sean declaradas bienes de interés cultural o sean incluidas en el Inventario General de Bienes Muebles y además permanezcan en nuestro país como mínimo, hay una obligación de mantenimiento, como mínimo 4 años. Es una deducción del 15%. También aplica a las obras de reforma,
bueno, básicamente las obras de reforma en bienes de interés cultural, que son básicamente inmuebles. Bueno, sobre el papel parece que está bastante bien. ¿Cuáles son los problemas? Primero, una importación de una pieza suficientemente importante como para que sea calificada bien de interés cultural. Esto es muy difícil, la mayor parte son inmuebles, debería ser una pieza muy, muy, muy importante, o que sea incluida en el inventario general de bienes muebles. Bueno, de entrada, la importación va a costar el 21% en IVA. Nos están dando el 15% cuando antes hemos pagado el 21% en IVA. No cubre ni el IVA. Segundo, ¿cómo sé yo que me van a incluir la pieza en el inventario general de bienes muebles? Al final, bueno, esto depende de muchas cosas, son procedimientos largos, los criterios de la Junta de Valoración, etcétera, etcétera. Y por último, el valor que me van a reconocer no es el precio que acabo de pagar, que puedo acreditar, no, es el que diga la Junta de Valoración y Calificación. O sea, es una deducción que está absolutamente en el aire, no cubre ni el IVA y está absolutamente en el aire, no depende en gran parte de la actuación del propio contribuyente. Hay algo más, y es que la base de la deducción nunca puede superar el 10% de la base imponible del ejercicio del contribuyente. Es decir, pongamos una persona que quiere adquirir una pieza de 20.000 euros. 20.000 euros nunca va a ser inventariada. Esto está claro, o sea, ya no va a cumplir los requisitos, pero pongamos que sí. Bueno, pues para poder aplicar al 100% esa deducción, como mínimo su base imponible en el IRPF debería ser 200.000. No puede ser que esta persona simplemente tenga ahorros y quiera hacer esta inversión. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Por qué es un contribuyente de peor condición si está simplemente aplicando sus ahorros a la inversión en una pieza de valor o si los ha generado en ese ejercicio con sus rentas del trabajo? ¿Cuál es el problema? Es esta manía, ¿no?, de poner siempre pequeños obstáculos y de al final dejar sin efecto los pocos incentivos que tiene la normativa. Por último, no lo he incluido aquí en este listado, pero como ya lo he comentado antes, es uno de los grandes problemas en nuestro país, es la falta de reconocimiento y gestión por parte de la Administración de una realidad que es la inexistencia, en muchos casos, de la justificación de la adquisición de las obras de arte, la falta de factura. Esto es algo que está haciendo muchísimo daño en nuestro país porque genera mucha inseguridad jurídica y porque lo único que está haciendo es promover la transmisión en condiciones que no son las adecuadas, porque la gente tiene miedo, porque creen que van a tener problemas con el fisco, etcétera, etcétera. Y es un pez que se muerde la cola, que impide que el mercado crezca y se desarrolle con naturalidad. Este es un tema que podía haber sido abordado con el régimen de amnistía fiscal, pero que no lo ha sido. De hecho, bueno, el régimen al que estaba sometido no contemplaba en absoluto un caso como este y no se podían acoger. Y, como digo, a mi modo de ver, es uno de los grandes problemas que en otros países sí que se ha abordado. Por ejemplo, en Francia tiene una regulación muy sencilla y que además genera recursos fiscales y que está funcionando bastante bien. Pero bueno, siempre es este temor, bueno, se van a blanquear dinero a través de las obras de arte. Bueno, hay otros mecanismos para detectar a aquella persona que en realidad se esté intentando blanquear dinero a través de obras de arte y él que simplemente tiene un problema puntual con una pieza y quiere reintroducirla en el mercado por los cauces legales. Bueno, pues esto es todo. Yo creo que las conclusiones están bastante claras. Como hemos visto, el concepto de mecenazgo que está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, a mi modo de ver, es un concepto parcial que requiere la intervención, en cualquier caso, de entidades sin ánimo de lucro
Incluso en este caso, aunque se ha hecho un avance muy importante, la regulación de las entidades sin ánimo de lucro y de las posibles, el incentivo de las aportaciones realizadas por los mismos, bueno, se han puesto de manifiesto carencias que es necesario remediar. Y en mi caso, bueno, pues mi conclusión es que lo que hace falta es una revisión mucho más global del fenómeno de la tenencia de obras de arte como una forma de micromecenazgo que en nuestro país tiene muchísima importancia y que es clave en el mantenimiento y en el enriquecimiento de nuestro patrimonio histórico. Muchas gracias.